¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué información se tiene? ¿Cómo fue que se determinó que había que hacer este operativo? Sí, bueno, pues muchas gracias, es un gusto estar por acá. Realmente el tema del operativo es trascendental para nosotros porque históricamente nos hemos estado preguntando en las nuevas estrategias que emplea el narcotráfico, el porqué de toda esa incautación de cantidades, son miles de toneladas los que tenemos ya incautados de químicos precursores que sirven en todo el proceso de producción de droga, bien sea esta, por ejemplo, en el caso de la cocaína, o bien sea para producir drogas sintéticas o de diseño. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Y hemos ido develando poco a poco cómo el territorio no solo ha sido utilizado, igual que el resto de Centroamérica, como un punto de trasiego. Como un punto de trasiego territorial, bien sea en la plataforma continental, en el mar territorial o en el espacio aéreo, y nos lleva a la conclusión, después de mucho análisis sobre este tema, que durante los últimos 2 años, el 11 y el 12, el tema de la incautación, la visibilización de los precursores químicos en el país debería de tener un propósito, y el propósito era ir creando laboratorios clandestinos, desde los cuales fundamentalmente en algunos departamentos con frontera con México se pudiera llevar a cabo el proceso de elaboración de drogas mucho más cercana al mercado, en este caso hacia el norte, Estados Unidos, tanto en el tema de las drogas sintéticas, metanfetaminas, como en el caso de la cocaína. Y por eso, empezando a hacer el análisis, pues esto ha entrado, la gran mayoría han entrado por nuestros puertos, especialmente por nuestros puertos marítimos, aunque hay también una incautación por la vía aérea. Pero en el caso de los puertos marítimos, se empezaron a tomar mejores controles, porque pues los químicos se utilizan en la industria farmacéutica, claro, en la perfumería, pero se utilizan muchos de ellos, exactamente, pero en cantidades que mucho menores, por supuesto. Entonces el tema ahora fue, primero se hace un análisis de riesgos de las diferentes rutas que se utilizan entre el sur y el norte para poder trasegar ilegalmente sustancias prohibidas, también explosivos y también armamento. Pero el otro análisis es desde el país, y esto nos lleva a una nueva modalidad, porque en el análisis de riesgos pues se toman obviamente cuáles son los puertos de origen, los puertos intermedios, qué traslado de contenedores puede haber en ellos, y sobre la base de eso, en un análisis conjunto, viendo todo el tema de las facturaciones y lo que se llama el Bill of Lading, que es la orden por la cual viene un envío específico de mercadería, se podía determinar si hay un riesgo alto, y entonces se crea un proceso de inspección en el país. Hay un documento adicional, el Bill of Lading es ya este documento que usa la naviera. Pero sí, hay un documento anterior que se llama el Shipper's Declaration. Sí, así el Shipper's Declaration es el documento que el embarcador, o sea, el que está colocando el producto en el barco, declara bajo juramento en ese país: esto es lo que estamos subiendo al barco. Así es. Ese documento, el Shipper's Declaration, no se utiliza acá como referente, se usa el Bill of Lading que mencionabas. Así es. Y lo que ocurre es que como hay diferentes instancias de gobierno que participan en el puerto mismo que presta los servicios, la SAT a través de aduanas, el Ministerio de Gobernación para todo lo que son inspecciones, DAIA, DIPA, y la portuaria en sí. Y la portuaria en sí. Entonces se hacen por separado los análisis. Hace unos años hubo un esquema que le llamamos la Oficina Conjunta de Análisis Documental, que está en el proyecto del plan estratégico, fundamentalmente del Ministerio de Gobernación, y en donde participan las demás instituciones. Y lo que empezamos a darle ahora es vida. Si no hacemos análisis conjunto de la documentación, específicamente con la SAT, y caminamos hacia lo que debe ser más adelante, como le dice el superintendente de Administración Tributaria, la posibilidad de poder hacer verificación de mercadería en origen, entonces ya damos un salto a esa declaración de embarque. Exactamente, estamos hablando de la declaración de embarque, y podemos tener lo que se denomina control de la trazabilidad. ¿Cuál es el puerto de origen, los puertos intermedios, y qué cambios hubo en la manipulación de los contenedores para diferentes barcos y el puerto de llegada? Ahora, pero eso no existe en este momento, pero estamos empezando a hacerlo. Correcto. Entonces, ¿qué hicimos con la SAT ahora? Develar, sacar todo un listado de empresas que tienen registrado en su razón social la importación de químicos, ¿sí?, industria. Y además de ello, por ejemplo, se utiliza hasta en la industria petrolera,
Para la limpieza profunda de los pozos se utilizan químicos precursores. Tuvimos la vez pasada un incidente en el Petén precisamente por no tener una declaración y una identificación específica. En este caso es qué empresas se analizan y pueden estar en un rango de riesgo. Ahora, esto venía declarado como barniz. Viene declarado como barniz. Como químicos de este tipo. Así es, viene declarado como barniz y rompe realmente con todos los patrones que hemos visto hasta el día de hoy porque el embarque viene de Taiwán. Correcto. Sí, cuando hace el análisis la SAT sobre eso, pues desde el 2007 más o menos hay una importación de esa empresa, que es una empresa muy seria en Taiwán, pero hace algunos meses se declaró que esa importación iba a ser ya a través de otra empresa en Guatemala. O sea, la anterior es parte de la investigación que estamos realizando. Y entonces ese tipo de cambios y las cantidades llevan a ver. Y como estos son solventes y un barniz, pues hay un solvente ahí, ¿verdad? Se puede destapar un tonel y lo que las personas que están inspeccionando huelen es solventes. Puede ser acetona, ácido sulfúrico, permanganato de potasio. Muchas de estas sustancias sirven en diferentes pasos. Y lo importante ahora fue, con toda la información y análisis, se pudo cruzar información tanto del Ministerio de Gobernación como de la SAT para poder establecer parámetros sobre los cuales se puede hacer el análisis y decir de forma aleatoria, esto se sale de los patrones. Y encontramos algunos indicios anteriores. Y esa fue la razón para poder decir, hágase el análisis de este contenedor. Ahora, muchas veces se habla de que ese tipo de tráfico se hacía a través de las fronteras permeables, que simplemente son tan porosas las fronteras que podían pasar por cualquier camino. Sin embargo, aquí usan la estructura formal, entran en buques que atracan en el puerto legalmente, bajan su carga usando las grúas que están en el puerto, utilizan los mismos patios que están ahí. O sea, no están pasando de noche en un caminito oscuro por medio de las fronteras terrestres, están pasando a plena luz del día como que si fuera cualquier otro producto. Sí, así es. Este tema es muy interesante porque realmente, digamos que muchos nos quejamos del contrabando que se da a través de lo que le llaman algunos de pasos ciegos. Correcto. Y de esa porosidad fronteriza. Solo con México tenemos casi 1000 kilómetros, ¿verdad? 964 aproximadamente. Y hay, por supuesto, flujos de tráfico que sirven para narcotráfico, para armamento, para trata de personas, y todos confluyen en una zona de frontera, porque no podemos decir frontera. 45 kilómetros de cada lado, las mafias están interconectadas. Es un problema binacional. Y a veces es un problema regional. Pero ese detalle en específico al que te estás refiriendo ahora es muy puntual, porque esta es parte de una leyenda no urbana sino rural, ¿verdad?, de frontera, en la que se dice que a través de esos puntos porosos existe el mayor número de contrabando, y no es cierto. A través de nuestras puertas, por eso son puertos, y no solo, cuando hablamos de puertos, no solo marítimos, ¿verdad?, son terrestres y aéreos. Sí. Todas las entradas y salidas del país autorizadas son puertos. Y en este caso, las mayores incautaciones están precisamente en los puertos. Entonces, hay mucha razón en lo que estás diciendo. Entran por las partes autorizadas y con los volúmenes de carga que se están manejando, no hay un sistema de inspección que nos garantice, por lo menos, no al 100%, porque no es infalible, pero sí en un alto porcentaje de un 90-80%. El problema que tenemos en Guatemala es que estamos muy atrasados. Tanto la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, como incluso las nuevas leyes que en Estados Unidos se están implementando, nos dicen a los países que estamos comerciando y que estamos trasladando carga a los Estados Unidos y en el mundo, que para el 2014 nosotros debemos de tener instalados sistemas de inspección no intrusiva. Quiere decir, capaces de que no se necesita abrir el contenedor o el furgón, sino estos fundamentalmente son de rayos X o de rayos gamma. Como aquí todo lo dejamos para última hora, ¿verdad? Entonces todo el mundo habla de que podemos perder competitividad si se implementan los sistemas. Y no es competitividad la que se pierde, realmente es el Estado el que toma control. Porque ¿para qué sirven los sistemas de inspección no intrusiva? Uno, para saber que lo que se dice que viene en un contenedor es realmente... Ya ni siquiera hablando solo de una ilegalidad de narcotráfico. Exactamente, estamos hablando de contrabando. Contrabando que pasa en nuestras narices, que armas, dinero en efectivo que venga de vuelta. O digamos, muchas veces es mercadería que está subvaluada o subfacturada. Y lo que necesitamos es saber que lo que se está importando al país está pagando por lo que es en realidad. Esa es una parte. Entonces ahí hay una defraudación técnica.
que pasa por nuestras narices, ¿verdad? Y que se presta a corrupción. El día que tengamos un sistema de inspección no intrusiva con rayos X, todos los contenedores que entren al país, vamos a saber que lo que está entrando es lo que corresponde y paga lo que corresponde. Y además que esa carga no viene contaminada, ni con sustancias prohibidas, ni con explosivos, ni con armamento. Ahora, cuando vemos todo esto, las portuarias han sido intervenidas desde que tengo memoria. El aeropuerto también, la aeronáutica civil. Sí. ¿Y de qué han servido las intervenciones si todo esto sigue operando y sigue funcionando así? Sí, en realidad lo que no hemos tenido, creo yo, es un concepto claro en una visión integral de la seguridad. Porque es muy importante decirlo, miren, nosotros aquí estamos con los policías, con soldados, viendo el tema de la seguridad pública, persiguiendo criminales y delincuentes en el interior del país, en las ciudades, pero ¿de qué sentido tiene si nuestras puertas de ingreso están abiertas para que entre cualquier Ahora, pero tipo de suceden cosas? dos cosas en este caso en particular. Uno, en todos los demás casos no hay captura alrededor del cargamento incautado. Sí. Tanto en esto como en los incautaciones que han habido en carreteras y demás. Se hace el anuncio, se incautaron los toneles con precursores, se incauta la pasta de cocaína, pero no hay, ¿dónde está el piloto? Casi diría la película. Ni siquiera tenemos quién estaba manejando los camiones, quién es el encargado, quién es el responsable, a quién iba dirigido, a qué dirección iba. Pues no tiene sentido. No tiene sentido y realmente en este caso es fundamental decirlo. Han habido algunas capturas de personas que aparecen como representantes legales de algunas empresas que sí existen. Pero hay otros casos en donde las empresas a las que viene referida la carga son empresas de cartón, de papel. Y han habido otros casos en que se han robado la identidad de las empresas y han hecho importaciones en nombre de otras empresas legalmente constituidas. El tema aquí fundamentalmente es el trabajo integrado, de conjunto, porque tenemos que asegurar varias cosas. Por ejemplo, este tema de la autenticidad de una empresa que está legalmente constituida y que de repente con su misma identidad vienen y hacen un proceso paralelo. Es como le han hecho a las personas con las tarjetas de crédito, con sus cuentas bancarias. El aseguramiento de eso implica que el Estado, con todas sus instituciones, haga un trabajo en conjunto. Pero reitero con capturas. Marginalmente han habido capturas en estos temas. Han habido marginalmente y han habido, sí, identificación de empresas que sí existen como tales. Y por eso es que el trabajo no solo es hacer análisis de riesgo de lo que viene, sino de quiénes son los que ordenan en Guatemala. Y son un par de temas de esos que vamos a hablar en el siguiente segmento con nuestros otros invitados, con la ley anticorrupción, el secreto bancario, esos tipos de temas que van justamente en mucho de esta línea. Así es, correcto. Y el otro tema, estamos en plena discusión con respecto al usufructo que se dio sobre una parte del Puerto Quetzal. En otros países, como en Colombia, justamente por el tema del tráfico de drogas y demás, se justificó en un momento dado entregar al sector privado la autorización para que montara un puerto propio, especialmente para manejar todas sus exportaciones. Esto pareciera ser demasiado como que acomodado a que justo en el momento en el que está la discusión del usufructo y que si es legal y que si es conveniente, surge esta incautación. No, esta incautación tiene algo que es verdaderamente especial, porque todas las incautaciones que han habido anteriormente, tanto en Santo Tomás como en Puerto Quetzal, están documentadas, de químicos precursores como corresponde. Pero en este caso, lo que nosotros hemos develado es algo absolutamente nuevo. Ya estamos llegando al fondo de que hay laboratorios operando en Guatemala. De que la estrategia es desarrollar una actividad de laboratorios clandestinos en el interior del país, y por eso hay lugares en donde recibimos la herencia de ingobernabilidad, no hay presencia del Estado, y en donde ocurren cosas que son verdaderamente para Ripley, ¿verdad? Cae un cargamento de contrabando en Quetzaltenango y nos capturan policías en San Marcos y empieza la negociación. Sueltan a los policías si se les devuelve el contrabando. A ese descaro hemos llegado en combustibles y en muchas cosas. En este tema lo particular es que entra un contenedor con 80 toneles que a simple vista cuando lo abrieron, lo que identificaron, esto pues huele a solvente, ¿verdad? Claro. Y entonces, al hacer la prueba, que tenemos 2 equipos para hacer la prueba, apareció en una ínfima cantidad que podía haber base de cocaína. Entonces alguien preguntó y dijo, miren, ¿y por qué no revolvemos para ver qué hay? Y como es más densa la materia, en este caso la base de cocaína, entonces lo que hizo fue que se había asentado. Cuando empezaron a revolverlo y a moverlo, entonces empezó a surgir todo el líquido. Y cuando se hizo ahí la prueba, nos dio el 55% del contenido líquido, que era base de cocaína. Entonces, lo que estamos develando es otra forma de entrar
en este caso, un producto que nos puede dar la pasta base para ya un 75% de adelanto en esto. Pero con lo que hemos incautado y lo que hemos develado de laboratorios en el interior, está más que claro. San Marcos es un territorio en donde narcotraficantes mexicanos han creado un esquema no solo para lo que es la siembra de amapola, correcto, que ha estado históricamente, y ahora ya están hasta entre las casas y alrededor de las escuelas, sino además la creación de laboratorios clandestinos. Entonces, volviendo a la pregunta y a la observación que hacías, es absolutamente claro, la mayor parte de la defraudación tributaria entra por nuestros puertos técnicamente, y esa se presta también a lo que se conoce como contenedores fly. ¿Cómo es que se desaparecen en el aire? Nadie sabe, pero ahí tiene que haber, por supuesto, una organización criminal que cuenta con gente de puertos, con gente de aduanas, con gente de policía, con cualquier cosa. Y eso es a lo que tenemos que ir. Análisis conjunto, vetear, que quiere decir pasar por pruebas de confiabilidad a todo el personal que intervenga en estas operaciones, y el complemento final va a ser cuando se tenga la posibilidad de poder hacer verificación de mercadería en origen, porque entonces eso implica que... Con esa declaración de embarque que estábamos hablando. Porque aquí, por ejemplo, salió de Taiwán, pero pasó a otros puertos. Y que probablemente la declaración de embarque de Taiwán decía otra cosa. No, era correcta, ¿sí? Pero lo ilógico es, no va a venir un embarque de Taiwán. Obviamente. No va a venir así, ¿verdad? Obviamente. Pasó por otros puertos, y lo que tenemos que determinar es qué cambios hubo ahí y dónde pudo haber una contaminación de la carga, que es en el argot, cómo se le carga sustancias prohibidas. Entonces, el tema es el último paso. Para todos nuestros puertos marítimos, terrestres y aéreos, la inspección no intrusiva con rayos X. Así vamos a asegurar lo que entra a Guatemala, y vamos a asegurarle a nuestros socios comerciales que lo que está saliendo de puertos guatemaltecos va con garantía. Ministro, muchas gracias. Vamos a seguir conversando de esto seguramente. Vamos a hablar de esto en el siguiente segmento con nuestros otros invitados acerca de esas otras herramientas que están utilizando y esas empresas de cartón y esos otros temas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Kiki. Igual para ustedes.